Capítulo 1. Los orígenes. Sección 2D. Las preocupaciones de Irineo. Irineo regresó de su viaje de Estados Unidos en 1957 y con el dinero que juntó, sembró el terreno que tenía Carmen, compró animales y también buscó un trabajo para ahorrar para las épocas de crisis. Sin embargo, en 1958, cuando nació su quinto hijo, Patricio, el primero de 3 varones, él vio cómo poco a poco sus ahorros se desvanecían. Además, aunque Irineo trabajaba de lo que había muy poco trabajo. Así que entonces, para ganar un poco más de dinero, los sábados subía al monte, cortaba un árbol, lo tallaba según la forma que tuviera el árbol y le daba forma de viga o de tablón, y lo bajaba arrastrando con garfios hasta el pueblo de los barcos, donde lo vendía después de la misa. Es así como se ganaba la vida, pero no le alcanzaba el dinero para mantener a sus 5 hijos. Ignacia en aquella época tenía 5 años de edad, y siempre se despertaba al canto del gallo, y cuando veía a Irineo salir al campo, ella insistía en salir con él para trabajar también. Y así fue como que desde pequeña Ignacia comenzó a trabajar en el campo. Para esas fechas Irineo contrajo una enfermedad que lo iba debilitando poco a poco, y a lo largo de algunos meses él ya no fue capaz de arrastrar el árbol hasta los barcos, y después ya no era capaz de sembrar la tierra. Ignacia sembraba un surco de tierra al mismo tiempo que Irineo sembraba 2, uno de cada lado de él. Luego de llegar al otro lado del terreno, se regresaban igual sembrando. Y para hacer más ameno el rato, normalmente cantaban canciones, o las tarareaban o las silbaban. La canción más famosa que ellos cantaban era la del Barzón. Una mañana, Ignacia estaba sembrando con Irineo, cuando vio que Irineo aún no acababa sus 2 surcos cuando ella ya había acabado el suyo. Entonces comenzó a sembrar su surco de regreso y comenzó a cantar en voz alta de alegría. Y cuando volteó a ver a su padre, ella se quedó muda al ver que su papá estaba pálido y ojeroso. Entonces, preocupada, le preguntó que si estaba bien, y él le contestó que lo único que le había pasado es que no pudo dormir bien. Cuando se sientan a comer, Irineo saca unas gorditas de maíz con manteca y piloncillo que Carmen les había preparado. Ignacia se comió su gordita con una singular alegría que a Irineo se le antojó de verla, y aunque comenzó a comer, él pensó para sí: no tiene caso que siga comiendo, mis días ya están contados, mejor que coma la niña. Y entonces le dio su gordita a esta Ignacia y ésta se la comió. Como Ignacia veía cómo Irineo le sonreía mientras ella comía, pensó que aunque no tenía hambre, todo estaba bien, pero Ignacia no podía estar más equivocada. Irineo estaba muy preocupado por lo que le pasaba, y cuando estaba acostado en el petate con esta Carmen le dice: me estoy muriendo, al igual que mi papá, me estoy quedando sin fuerzas, pero a diferencia de él, yo no tengo tantos animales para sobrellevar la vejez, así que si voy a pedir limosna, por favor te pido que no sea en este lugar donde la gente me conoce. A lo que Carmen le contestó: yo te apoyaré en todo lo que hagas, solo te pido que el terreno donde vivimos se siga sembrando. Aunque ya tenían rato de haber apagado las luces, como esta Ignacia estaba jugando con esta María en el petate en silencio, ellas escucharon toda esa conversación. En una ocasión, Brígida y Pilar fueron a visitar a Antonia, y ahí se encontraron con Carmen e Irineo. Pilar, al enterarse de que Irineo no estaba muy bien, le dice: no te aflijas, recuerda que mi patrón tiene mucha estima por ti, así que ve con él y seguro te dará trabajo nuevamente. Así Irineo se fue con Pilar a los sauces a trabajar, a la hacienda donde Pilar trabajaba. Al principio Irineo no iba a diario, solo iba los días que se acumulaba mucho el trabajo, pero gradualmente se volvió más indispensable, sobre todo porque era el mejor ordeñando vacas, y de hecho había una vaca que solamente se dejaba ordeñar por él. Los sauces quedaban aproximadamente a 35 kilómetros de distancia dependiendo la ruta que se tomara. La ruta más larga era la de la carretera, pero normalmente ese trayecto se cubría entre 7 y 8 horas caminando. Irineo partía de su casa normalmente a mediodía para llegar a Pilar al anochecer, donde pasaba la noche, y al canto del gallo se levantaba a ordeñar vacas. Si pasaba el camión, a Irineo le ahorraba 4 horas de camino, pero no siempre pasaba el camión, por lo que aun cuando se iba cerca de la carretera, se aventaba todo el tramo caminando. Ese camino era difícil, aún para alguien que estaba completamente sano,
pero para alguien que estaba enfermo era realmente agobiante. En una ocasión, Irineo partió muy tarde de su casa. Le cayó la noche, y aunque esperó el camión, este nunca pasó. Estaba muy cansado y tambaleaba al caminar. Había una luna llena que permitía ver el camino desde lejos. Él tenía el dolor de cabeza, y en medio de su enfermedad clamó a Dios y pidió perdón mientras caminaba y lloró. Y después comenzó a cantar alabanzas para alegrar su camino. Entonces vio a lo lejos una jauría de perros que se acercaba. Irineo se quedó helado al ver que seguían a un líder. Entonces los animales comenzaron a rugirle y a mover la cabeza desde lejos, amenazándolo. Eran aproximadamente 10 perros. Entonces Irineo corrió a recoger un palo que tenía cerca, porque no había ni siquiera piedras en ese camino y tampoco había donde refugiarse. Los perros lo rodearon. El macho alfa estaba junto a Irineo, justamente frente a él. Era una cruza de perro con coyote, por lo que su pelaje era de un color amarillo como el pasto cuando está seco. Rugía mientras avanzaba lentamente a Irineo. Los perros de atrás comenzaron a zigzaguear para que Irineo no pudiera mirar a ninguno de ellos fijamente. Irineo levantó el palo para que el macho alfa lo viera, pero esto no intimidó al perro, al contrario, se puso más rabioso, se paró en sus patas traseras mientras rugía y babeaba por la boca, espuma viscosa, así que probablemente el perro tenía rabia. Entonces el perro que estaba parado con sus patas traseras tiró una mordida al palo que sostenía Irineo, pero justamente cuando iba a morder el palo, su hocico se cerró, y entonces en vez de morder el palo, se pegó contra él. Sus fauces se cerraron y aunque tenía el hocico cerrado, siguió gruñendo. Entonces los perros de atrás se lanzaron para atacarlo y llevaban sus fauces abiertas para morderlo, pero justamente cuando iban a tirar la mordida, sus fauces se cerraban. Entonces los perros no podían morder a Irineo y en lugar de eso le dieron topes como si fueran borregos. Entonces el macho alfa se aleja y emite un ladrido y todos los demás perros lo siguen y dejan de atacar a Irineo y se marchan, gruñendo sin perder de vista a Irineo. Irineo sigue su camino y pasa una camioneta y le da un aventón. Entonces cuando Irineo está arriba de la camioneta, platica con una anciana lo ocurrido y le dice esta: no cabe duda que Dios está con usted, porque esos perros ya deben 2 vidas y también mucho ganado. Desde los días de la revolución que no se habían visto bestias tan salvajes. Después de eso, Irineo llegó con Pilar y trabajó unos días y luego se regresó a su casa. Cuando llegó a su casa estaba Antonia visitando a Carmen. Entonces Antonia lo miró fijamente y dijo: tienes parásitos. Entonces a Antonia picó finamente un par de dientes de ajo, un nopal tierno, hizo un poco de jugo de limón y comenzó a hacer té con varias hierbas, entre ellas epazote, clavo, canela, menta y ruda. Le dijo a Irineo que se comiera el nopal tierno con pulpa de sábila y los ajos y el jugo de limón, después el té. Y después le dijo: el cigarro te está pudriendo los dientes y no masticas bien. Tienes que picar finamente las verduras, sobre todo las fibrosas, para que puedas digerirlas. Los nopales no los hiervas en agua y después los escurras, porque la baba del nopal, que se llama mucílago, es lo que ayuda a que puedas digerir bien. El estómago y el intestino están cubiertos por un moco parecido a la baba de nopal o a la sábila. Esa baba se llama mucosa gástrica. Y si el moco se daña por ahí, entran los gusanos, es decir, las lombrices y amibas. La baba de nopal o de sábila ayuda a fortalecer esa mucosa. Las verduras, cuando están enteras o mal cocidas, dañan esa mucosa, por lo que tienes que cocerlas bien y también picarlas finamente. Así que Irineo desde ese día empezó a notar mejorías. Y entonces, desde entonces comía un ajo picado finamente para prevenir enfermedades de vez en cuando. Y también las verduras las picaba finamente. Así, el picar las verduras en trozos muy pequeños se volvió una tradición familiar. Cuando Antonia se iba a su casa le dice a Irineo: tú no hiciste las cosas malas que hizo tu padre. Y muy a diferencia de él, tú tienes mucha fe, por lo que no tendrás su misma suerte. Tú serás una bendición en tu vejez, y quien te haya conocido conocerá las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida
y las que seguirá haciendo por ti. Camino a los sauces. Cuando estuvo trabajando Irineo en los sauces se dio cuenta de que la escuela primaria estaba funcionando, y así decidió que era un buen lugar para criar a sus hijos y decidió mudarse a los sauces con su familia. Irineo habló con el dueño de la hacienda y este le dio un cuarto para que se quedara con su familia. Irineo se comenzó a llevar las cosas de poco a poco a ese cuarto, y el día que llevaron a los niños, Antonia les ayudó con la mudanza. Antonio tomó las gallinas y los guajolotes y les amarró las patas y los subió a un burro. Y ella también cargaba unas bolsas en su mano y con la otra mano iba dirigiendo el burro. Con esta Antonia iban Ignacia y María. Como llegaron a los barcos ya muy tarde, se tuvieron que quedar en la casa de un familiar de Antonia. Ahí pasaron la noche y a la mañana siguiente prosiguieron el viaje. María, cuando recuerda ese viaje, dice: Antonia, aunque iba cargando bolsas pesadas en una mano, caminaba muy rápido, tanto que si yo me distraía, la podía perder de vista. Antonia y las niñas recorrieron esos 35 kilómetros antes de oscurecer. Las niñas en total estuvieron 5 días al cuidado de Antonia. Al llegar a los sauces, se instalaron en el cuarto que les habían dado en la hacienda y pusieron los animales en un corral, pero como los animales no estaban impuestos a estar encerrados, se fueron escapando poco a poco de los corrales. Lo primero que se robaron fueron los borregos y las chivas, y luego las gallinas y los guajolotes. El cuarto que estaban ocupados, antiguamente lo ocupaba su vecino, el cual también trabajaba en la hacienda. En ese cuarto guardaban algunas cosas, aunque nadie vivía ahí, por lo que el vecino le agarró un poco de rencor a Irineo desde que llegó. Para 1960 ya estaban establecidos completamente. Irineo ordeñaba las vacas desde el amanecer. Eran casi 40 vacas en total. Y en cuanto podía, se daba una escapada para llevarle a Carmen 1 litro de leche para que tomaran los niños. Lo hacía con precaución, porque en el cuarto de al lado el hombre le tenía mucha envidia y podía delatarlo. Había veces que Irineo no podía llevarles la leche a sus hijos, y entonces Patricio les decía: yo quiero leche. Y Anita le contestaba: no, no es leche, son mentiras. Pero Anita decía eso porque desde donde estaban ellos se escuchaba todo en el cuarto de al lado. Entonces Patricio le contestó: pues sírvanme mentiras. Un día, cuando iba saliendo Irineo de la casa, su vecino le dice: ¿le vas a servir mentiras a tus hijos? Pero Irineo no supo en ese momento de qué estaban hablando. En aquella hacienda había una vaca, que por la mañana al ser ordeñada daba 15 litros de leche y por la tarde daba otros 10. Esa es la vaca que más leche daba, además de que su leche era muy cremosa. Esa vaca solo se dejaba ordeñar por Irineo, a esa vaca le apodaban la gorda. Acá el vecino de Irineo lo miró como una amenaza desde que llegó, así que se levantaba muy temprano para ordeñar a la gorda, pero justo cuando iban a acabar de ordeñarla, la vaca metía la pata en el balde con leche, o pateaba el balde, o bien pisaba a quien la estaba ordeñando, o con la cola los golpeaba, porque la gorda solo se dejaba ordeñar por Irineo, y como aquel hombre no lograba ordeñar a la vaca, le fue agarrando cada vez más resentimiento y entonces comenzó a robarle la herramienta. Hubo un tiempo en el que Irineo y el hombre que era su vecino se fueron a arar, ya sea que uno arara la tierra y el otro sembrara, pero casi siempre los dos iban juntos. Cuando el vecino le preguntó el secreto de por qué cuando Irineo araba siempre se iba derecho, Irineo le contestó: tienes que ver un punto lejos, más allá de donde vas a llegar con el arado, y debes de caminar a ese lugar sin perderlo de vista ni un instante, y jalar el arado con todas tus fuerzas. Si sientes que se va a ir de lado, sobre todo tienes que jalar ahí con más fuerzas. Sin embargo, el hombre no le creyó y le fue agarrando más coraje porque no le salía como él decía. Una noche Irineo estaba bebiendo mezcal y tequila con sus compañeros de trabajo. Irineo siempre llevaba su guitarra a esas reuniones, pues a todos les gustaba cómo cantaba Irineo.
Irineo estaba muy tomado aquel día, y su vecino aprovechó para ponerle ácido sulfúrico en la bebida, ya que ese ácido lo usaban para curtir la piel, entonces tuvo acceso a él muy fácilmente. Lo puso en un vaso, lo llenó y de repente invitó a todos a que le dieran un trago hasta el fondo del vaso. Y entonces Irineo, que estaba muy borracho, se tomó el ácido sulfúrico hasta el fondo y entonces se quemó la garganta y la tráquea. Desde entonces, cuando se enfermaba y le daba tos, él escupía sangre y también el cigarro contribuyó mucho a eso. Pero desde entonces ya no tuvo la misma voz ya que le quemó bien la garganta. El asesinato de Pilar. Carmen miraba a su hermana Brígida como si fuera una segunda madre, porque también la diferencia de edades lo permitía. Brígida era mayor que Carmen por 20 años, y de hecho, Hermenegildo, el hijo mayor de Brígida, era más pequeño que Carmen solamente por 2 o 3 años. Pilar era un hombre de negocios, que había acumulado varias propiedades y bienes a lo largo de su vida. En una ocasión que Carmen fue a visitarlos, sin querer movió una maceta y vio que estaba escondido en esa maceta algunas monedas que eran de oro y de plata. Ella las tapó y las guardó en silencio, aunque tuvo un mal presentimiento por eso. Una ocasión en que Brígida fue a visitar a su madre y se llevó a todos sus hijos con él, dejando a Pilar solo en casa, ocurrió que entraron varios hombres a su casa. Seguramente eran todos compañeros de trabajo de Pilar, porque no había señales de que entraran por la fuerza a la casa ni tampoco se habían saltado. Robaron todo lo que pudieron y encontraron, además de que se llevaron a Pilar hasta donde había una noria. Ahí lo mataron y lo echaron dentro. Nunca supieron quiénes fueron exactamente, pero se cree que el vecino de Irineo estuvo implicado en ello. El fuego en la hacienda. Una mañana en la hacienda, mientras cocían el nixtamal, sopló un fuerte viento que arrastró las brasas del fuego y las llevó hasta el corral donde los hombres estaban ordeñando. Se prendió la paja y el fuego se propagó rápidamente. Irineo y los otros trabajadores soltaron a los animales para que escaparan del fuego, y el vecino de Irineo, al ver el fuego, le cortaron el paso a los animales y se arrojó donde los animales beben agua, y entonces se cubrió con una lámina de metal. Eso fue un grave error, porque como el metal es conductor, el agua se calentó rápidamente, y entonces la piel del hombre se cocinó, al grado de que cuando fueron a rescatarlo, cuando lo cargaron, la piel se les desprendía, dejando el hueso expuesto. Sin embargo, el hombre tardó varias semanas en morir. A pesar de los pesares, la familia es familia. A veces los fines de semana, Irineo y su familia se iban a la casa en el rancho a visitar a las abuelas, a Antonia y Estanislada. Pasaban la noche en la casa de Carmen. En la época de cosecha la pasaban muy bien, ya que comían elotes asados al fuego, sazonados con el chile y limón. Los terrenos de Don Inés, que le fueron heredados a Carmen, los tenía a cuidado este Cástulo, ya que en aquella época no se acostumbraba a que las mujeres tuvieran títulos de propiedad a su nombre. En aquel tiempo Cástulo era quien sembraba esos terrenos y le pagaba a Carmen parte de la cosecha. Un fin de semana que Irineo y Carmen estaban en el rancho, Cástulo y Cirila aprovecharon para vender los terrenos de Carmen. Cástulo habló con Irineo porque Carmen nunca hubiera aceptado eso y le dijo: los terrenos de Carmen ya fueron vendidos, tienes que bajar a los barcos, te van a dar 2,000 pesos por ellos, tienes que ir con tal y tal persona. Van a tener que irse lo más pronto posible, porque ya los vendí y van a querer sembrarlos. Irineo le contestó: ¿por qué lo hiciste? Yo te consideraba mi hermano. Cástulo le contestó: la vida en el rancho es muy dura. El maíz crece poco y el trabajo es tan poco que si hay algo que se puede hacer fácilmente lo hacen las mujeres. Aquí no hay escuelas y allá donde están ustedes sí. Entiende, es por el bien de ustedes. Así Carmen e Irineo fueron despojados de sus propiedades y recibieron aproximadamente solo el 10% del valor de aquellas tierras. Irineo le contó a Carmen que él había vendido los terrenos y que había perdido el dinero en un juego de cartas. Aunque Irineo nunca jugaba a las cartas, Carmen le creyó. Carmen le dijo a Irineo que jamás lo perdonaría por eso, pero Irineo nunca le dijo la verdad.
Irineo guardó el secreto hasta que Carmen murió y algunos de sus hermanos, porque Carmen era tan temperamental que hubiera agarrado a machetazos a Cástulo y a Sibila. Cuando Irineo fue a cobrar el dinero, bajó en su bicicleta a los barcos, antes de que amaneciera. La luna llena iluminaba el camino con claridad, y después de cobrar el dinero se fue a la tienda y compró un refresco. Ahí se encontró a 3 hombres. A uno de ellos lo había conocido en un trabajo hacía tiempo. Los hombres vieron que Irineo tenía mucho dinero cuando pagó el refresco. Entonces los hombres lo comenzaron a seguir y le hicieron la plática y fingieron que iban para donde iba Irineo. Irineo sintió desconfianza y subió a su bicicleta para perderlos, pero los hombres comenzaron a correr tras de él y fue ahí donde vio que cada uno traía un cuchillo. Él sabía que no iba a poder subir el cerro en la bicicleta, así que aprovechó el único llano que había cerca del cerro para tomar ventaja. Al llegar a un arroyo, ya les aventajaba aproximadamente 10 minutos corriendo, y entonces, como ya los había perdido de vista, ahí una voz le dijo: Irineo, baja al arroyo, a tu lado derecho, ahí te esconderás tras un arbusto que tiene flores, te quedarás a la sombra del arbusto hasta que amanezca. Había varios árboles gruesos que le parecían mejor escondite, pero él no se fue hacia ellos. Él siguió buscando el arbusto con flores y ahí se escondió. Al escuchar a los hombres ir y venir, y vieron que arrojaban rocas para buscar a Irineo. Al pasar las horas, la sombra del arbusto se fue moviendo, y entonces, como él recordó que le dijeron a la sombra del arbusto, Irineo movió la bicicleta para que también la bicicleta fuera cubierta por el arbusto, ya que la luz de la luna proyectaba buena sombra. Irineo vio cómo los hombres buscaron cerca de los árboles donde él se quería esconder antes. Los hombres volvieron a pasar varias veces sin verlo, y al amanecer escuchó que venía el ruido del camión, que ya subía cerca del lindero, y cuando pudo visualizar el camión, este salió a su encuentro y se subió arriba con su bicicleta. Una vez que estuvo arriba, vio que los hombres comenzaron a seguir el camión porque se dieron cuenta que Irineo había subido, pero no pudieron alcanzar el camión, y entonces, cuando los perdió de vista, Irineo sintió un gran alivio. En 1964, el dueño de la hacienda falleció y sus hijos se la repartieron y corrieron a la mayoría de los trabajadores. Entre ellos también corrieron a Irineo. Con los 2,000 pesos que recibió Carmen e Irineo del terreno, fincaron un cuarto en los sauces, cerca del panteón, ya no en las propiedades de la hacienda. Carmen iba a trabajar con Brígida, quien vendía nopales, y juntas temprano se iban a la nopalera, cortaban nopales tiernos, los limpiaban de las espinas y tomaban un burro que Alberto, el hijo de Brígida, les prestaba y los llevaban a la ciudad de León a vender. Brígida ya tenía varios clientes. Eran fondas de comida donde usaban los nopales. Y entonces los entregaba en todos esos lugares y con los nopales que sobraban, hacían un montón y los vendían en la plaza pública y después ya se regresaban. Pilar, antes de morir, puso todos sus bienes a nombre de su hijo Hermenegildo, y días después de que éste murió, Hermenegildo tomó posesión de todos los bienes y excluyó a todos sus hermanos e incluso a su propia madre. Brígida y sus hijos perdieron gran parte de lo que poseían con los abogados, ya que estos les dieron falsas esperanzas, pero ya estaba en el testamento de que todo se iba a quedar a nombre de Hermenegildo, así que no pudieron hacer nada. Tras casi 10 años de ir a los juzgados, se dieron cuenta de que ya no podían ganar nada y entonces vendieron los pocos animales que poseían y se fueron a una localidad a las afueras de León llamada San José del Consuelo. Ahí compraron el terreno hacia 1965. Ahí donde compraron, escarbaron un pozo de agua y como en esa zona había pasado un río, estaba llena de arena y grava, por lo que para construir no necesitaban comprar esos materiales, solo compraron el cemento y tomaban el resto del lugar. Como Hermenegildo los sacó de la casa sin previo aviso, los muebles de Brígida y de sus hermanos, que no fueron llevados a San José del Consuelo, se terminaron pudriendo en la calle. Fin de la sección 2D.